Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y Martínez Arrieta Abogados tiene el gusto de recibir el día de hoy a la licenciada Irma Alma Ochoa Treviño, defensora de derechos humanos, activista y feminista. Es fundadora de la organización no gubernamental Artemisas por la Equidad y de diversas asociaciones enfocadas a la lucha por los derechos humanos. Es impulsora de la alerta de violencia de género para el Estado de Nuevo León. El día de hoy nos acompaña para hablar con nosotros del panorama actual que existe en el Estado con respecto a la violencia de género contra las mujeres. Licenciada, es un gusto que nos acompañe en esta tarde. ¿Podría comenzar hablándonos de su labor como defensora de derechos humanos y de su labor como integrante de Artemisas por la Equidad? Sí, por supuesto. Primeramente, muchas gracias por la invitación al Centro de Investigaciones Jurídicas de este despacho Martínez Arrieta. Pues puedo comentarte acerca de la labor que nosotras las defensoras de derechos humanos hacemos, pues viene a ser un trabajo que no debería de existir en una sociedad desarrollada. Si se respetaran los derechos fundamentales de todas las personas, no existirían estas violaciones tan lamentables que muy seguido nos damos cuenta a través de las notas periodísticas, por ejemplo, ¿no? Pero además también nos damos cuenta a través de mucha gente que nos comenta de la situación tan tremenda que está sufriendo nuestra entidad federativa y bueno, en todo el país. Con nuestras acciones, las defensoras de derechos humanos tratamos de construir otro mundo donde la convivencia pacífica y solidaria sea una realidad y no una utopía. En mi caso particular, promuevo particularmente el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas, y también de los niños, a vivir libres de violencias. Y como hace un momento comentaste, soy parte de las integrantes de Artemisas por la Equidad, somos fundadoras, y Artemisas por la Equidad es una organización de la sociedad civil que se protocolizó en febrero del 2007, ya hace de eso 16 años, y en ese tiempo pues nosotras hemos hecho incidencia en política pública, hemos presentado algunas iniciativas de ley para crear nuevas leyes homologadas a las leyes generales. En algún momento presentamos la iniciativa para crear la Ley de Protección de Derechos de Infancia homologada a la Ley General y también presentamos una iniciativa en 2013 para modificar el Código Penal y adicionar el tipo penal de feminicidio y su equiparable. Posteriormente hemos hecho incidencia a través de los medios de comunicación debido a que este tipo penal de feminicidio estaba bastante mal redactado, no era autónomo, dependía del homicidio. En ese entonces decía que el feminicidio era el homicidio de una mujer, lo que significa que no es autónomo, y también las razones de género eran subjetivas. Por lo tanto, los procuradores y administradores de justicia no tenían de dónde basarse, digamos, ¿sí? Para poder hacer, pues primeramente para la vinculación a proceso y posteriormente para la sanción condenatoria, digamos, para lograr una sentencia condenatoria. También hemos hecho alguna incidencia en otras iniciativas de ley que hemos presentado, como hemos presentado una iniciativa que no hemos logrado éxito, y la hemos presentado en varias ocasiones, es para derogar el artículo 111 del perdón del ofendido, que viene en el Código Penal, y que lo que consideramos es que en el momento en que hay una violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas, el perdón del ofendido de las mujeres mayores de edad no debería de aplicarse, precisamente porque en otro momento posterior al perdón, las mujeres han sido asesinadas. Y digo únicamente mujeres mayores de edad porque creo que en el 2007 se logró reformar y se quitó el perdón del ofendido en
el padre o la persona responsable mayor de edad de estas personas menores de edad que habían sido de una u otra manera agredidos por un padre agresor, y el padre o madre no agresor generalmente daba el perdón del ofendido. Eso ya quedó por ahí. Hemos presentado otras iniciativas de ley como la derogación del estupro, que desde la óptica feminista y de defensoras de derechos humanos viene a ser una violación sexual maquillada con la seducción y el supuesto consentimiento, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el consentimiento de una persona menor de edad no aplica para las leyes secundarias, digamos. Entonces, pues sí, hemos hecho parte de esto, y en algunos otros momentos hemos participado informando o dando capacitación, sensibilizando en perspectiva de género, en derechos humanos y en enfoque de derechos de infancia. Y también en 2012, como hace un momento lo comentaste, presentamos una solicitud para que se investigara el contexto de violencia existente en la entidad federativa, y eso fue en enero del 2012. En febrero de ese mismo año se reunió el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, esto en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para dialogar y determinar si se aplicaba o no la alerta de violencia de género. Consideraron que no era suficiente el hecho que en 2011, por datos o notas publicadas en los medios locales, se había registrado 222 muertes violentas de mujeres. En 2011 únicamente, ¿no? Entonces, al Sistema Nacional en ese momento no le interesaron las cifras y las vidas que estaban detrás de esas cifras, ¿no? Las vidas, los sueños, los anhelos, las familias, las relaciones familiares, etc. Entonces, no les importó, pero como no fundaron ni motivaron la negativa, solicitamos el recurso de amparo. Entonces, en marzo de ese mismo año presenté un amparo ante un tribunal administrativo del Distrito Federal. Lo ganamos en 2014 y en noviembre del 2016 se declaró la alerta de violencia de género para el estado de Nuevo León y en específico para 5 municipios: Apodaca, Benito Juárez, Cadereyta, Guadalupe y Monterrey. Y a partir de ahí estamos en esta situación. Perfecto. ¿Nos podrías decir cuál es el panorama general con respecto a la violencia de género contra las mujeres en el estado de Nuevo León? Pues el panorama es bastante crítico. Recientemente se han incrementado las violencias hacia las mujeres y bueno, a partir de la invitación que me hiciste, estuve revisando los datos que suelo documentar desde el año 2000 a la fecha, pero no te los voy a decir todos porque sería un mundo de datos, y son 23 años ya de estar haciendo esta documentación a través de notas periodísticas, pero desde el 2007 he estado haciendo la documentación de la Comisión de Delitos a través de la página de internet de la antes Procuraduría y hoy Fiscalía General de Justicia, y del 2018 a la fecha registro la información que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, todo esto para tener un diagnóstico de cómo está la situación. Si me permites, traigo anotados algunos datos y el porcentaje de aumento que ha habido únicamente del 2020 al 2022, ¿sí? Por ejemplo, el delito de feminicidio se incrementó 157%. El año 2020 se registraron 67 muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio.
Debo aclarar que la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León investiga el 100% de las muertes violentas de mujeres como feminicidio y poco a poco va descartando las razones de género. En el momento en que no hay una razón de género que pueda estar sustentada, entonces esa muerte violenta queda como homicidio doloso. Y esto pues tiene mucho que ver con los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Has de recordar la sentencia Campo Algodonero, o sea, González y otras contra México, y esto es desde el 2009, pero también tiene mucho que ver la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariana Lima Buendía, que las personas, las y los servidores públicos que están en la Fiscalía General de Justicia han tomado estas capacitaciones. En el feminicidio en grado de tentativa subió un 11%. Eso hay que celebrarlo, digamos, porque no ha habido mucho incremento al respecto. Pero sí quiero comentarte, por ejemplo, que en el 2020 se registraron 243 tentativas de feminicidio, en el 2021 306 y en el 2022 269. O sea, el 2022 bajaron un poco las tentativas. Precisamente por eso es únicamente un 11% el aumento. Pero estas tentativas de feminicidio que se vincularon a proceso y que están pues en el desarrollo, digamos, para una sentencia condenatoria, son mujeres que aún respiran, y eso lo debemos de agradecer. Al menos yo, como defensora de derechos humanos, lo agradezco. Violencia familiar subió del 2020 a la fecha un 125%. El equiparable a violencia familiar, 129%. Y la violación sexual, 132%. Entonces, pues esto es un panorama muy general de la situación de las violencias que se viven en el estado de Nuevo León y que se ejercen particularmente en el cuerpo de mujeres, adolescentes y niñas. Es importante también destacar que recientemente o en los años recientes Nuevo León se han incrementado las carpetas de investigación en relación con trata de personas, pero también se han incrementado las fichas de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, al igual que se han incrementado las de hombres, adolescentes y niños desaparecidos. Creo que todo ese panorama es muy oscuro, muy lamentable, y pues necesitamos seguir sembrando en el desierto para ver si en algún momento florece nuestro trabajo. Con respecto a los datos que acaba de comentar, ¿hay algún estudio que diga el porqué del aumento durante estos años? ¿Tiene que ver este encierro y este parón por la pandemia de COVID? Sí. Hay estudios internacionales que hablan de sindemia. La sindemia viene a ser la vinculación de dos pandemias. Una de ellas es la pandemia de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, y la otra es del SARS-19. Entonces, esta situación también del encierro, porque uno de los componentes de la violencia en contra de las mujeres es el aislamiento, el que los agresores, y hablo de los en masculino porque la mayoría son hombres, los agresores cortan las redes sociales de las víctimas o de estas mujeres que vienen a ser las sujetas pasivas en esta situación, ¿no? Entonces cortan las redes sociales, cortan las redes familiares, y el aislamiento pues viene a darnos a conocer que la frase hogar, dulce hogar es solamente una frase, pero que hay muchas personas de todas edades que viven violencias al interior de sus casas.
Una de las cosas que comentábamos antes de poder concretar esta entrevista es precisamente cuál ha sido el papel de las autoridades. Y usted me comentaba que existe una duplicidad de las funciones en torno a quienes deben de atender esta problemática en el Estado. ¿Qué podría decirnos de ello? Mira, el Instituto Estatal de las Mujeres se creó, no tengo la seguridad de decir 2003 o 2004, pero bueno, ya hace casi 20 años de eso. Y la Secretaría Estatal de las Mujeres se creó en octubre 2021. La creación del Instituto Estatal de las Mujeres es un organismo público, descentralizado, con presupuesto propio, etc. Y la Secretaría depende obviamente del Ejecutivo. Cuando lees tú las funciones o atribuciones de unas y otras, ves muchas similitudes, ¿no? Una de ellas tiene como objetivo el fomentar política pública para el tema de las mujeres, es el instituto, y la Secretaría promover política pública para la agenda de las mujeres, o sea, realmente es prácticamente lo mismo, ¿no? La cuestión, porque lo hemos comentado en diversas ocasiones, es que se le asignó al instituto el que estuviese trabajando con la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Recordemos que tenemos una ley de igualdad entre hombres y mujeres y tenemos una ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, hacen una división para el instituto, la igualdad entre hombres y mujeres, y para la Secretaría Estatal de las Mujeres, el tema de la ley de acceso, digamos, el tema de violencia hacia las mujeres. Pero en el momento en que hacen pues esta ley orgánica de la administración pública, pues ahí las funciones están sumamente vinculadas, digamos, muy parecidas a lo que le toca al Instituto Estatal de las Mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso nos ha estado confundiendo, porque pues tienes que separar, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tiene un organismo y qué responsabilidades tiene el otro organismo? Y pues al estar revisando la ley, pues no lo ves muy claro. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, el Instituto Estatal de las Mujeres, de acuerdo con la ley de acceso, está encargado de dar seguimiento al Banco Estatal de Datos y también a la alerta, ¿no? Y luego la Secretaría Estatal de las Mujeres, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, tiene a su cargo darle seguimiento al cumplimiento de las medidas de la alerta de género. Entonces, ahí hay como que un traslape de atribuciones, de funciones, de responsabilidades, y eso pues ha confundido a quienes somos legos en la materia. Ahora, la otra cuestión, la ley orgánica te dice que pues que todas las leyes pueden o se reformarán en su momento, pero no habla de cuándo, no dice cuándo, ¿no? Pero ahorita ya estamos a 18 meses de distancia y la ley de acceso no se ha reformado. Por ejemplo, la ley de acceso tiene dos mecanismos muy importantes, bueno, ahora tres. Uno de los mecanismos es el sistema estatal para atender, prevenir, sancionar y eliminar la violencia. Y el otro es el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia, y otro de los mecanismos actuales que acaban de incorporar en junio del 2022 es el capítulo de la alerta de violencia de género. La ley de acceso te habla del instituto, porque en el sistema, el secretariado técnico del sistema está a cargo del Instituto Estatal de las Mujeres. Ahí todavía está invisible la Secretaría Estatal de las Mujeres.
A partir de que se inicia, digamos, esta nueva era con una secretaría, con este mecanismo de adelanto para las mujeres que está a nivel de gabinete en una secretaría, pues se ha hecho una serie de convocatorias para quienes forman este sistema, pero pues son convocatorias que no deben de ser, desde mi punto de vista, porque quienes son servidoras y servidores públicos únicamente hacen lo que la ley les dice, les marca, y la ley no marca como secretaria técnica a la Secretaría Estatal de las Mujeres, sino al Instituto Estatal de las Mujeres. Entonces, pues sí, eso es una confusión. Alguien de ahí de la Secretaría me dijo que estoy muy confundida. Pues sí, estoy muy confundida, definitivamente, ¿no? Por toda esta maraña de temas que impiden avanzar. ¿Cuál consideraría que es la consecuencia más grave con respecto a esta duplicidad de funciones con respecto específicamente a la alerta de violencia de género? Mira, creo que es mi deber, y gracias por la invitación, decir que Nuevo León es la única entidad federativa que tiene 4 dictámenes y medio de los informes de seguimiento de las medidas de la alerta. Te pongo, por ejemplo, el Estado de México, que la alerta fue la primera que se declaró, también a través de la judicialización, y solamente tiene un dictamen y fue aprobado y publicado apenas en diciembre 2022. Nuevo León tiene 4 y medio. Estamos hablando 2017, 18, 19, 20, y el medio es el primer semestre del 2021. Recordemos que luego hay un periodo electoral. Entonces, inteligentemente, quien estaba coordinando la alerta consideró la pertinencia de hacer un informe enero-junio 2021. Creo que eso es para reconocer el esfuerzo, el trabajo de coordinación de esta alerta que se hizo en ese momento, 2017, junio 2021. Pero ¿qué ha sucedido actualmente? Aparte de todas las etiquetas que me pusiste tú hace un momento, soy parte del grupo interinstitucional y multidisciplinario que da seguimiento al cumplimiento de las medidas de esta alerta. Y en ese tenor puedo decirte que al momento no hemos recibido el informe del segundo semestre 2021, pero tampoco hemos recibido el informe anual 2022, y por lo tanto estamos en este momento atrasadas en el dictamen que debemos de hacer, porque no tenemos el informe para empezar, ¿sí? Creo que eso ha sido uno de los problemas que ha traído esta confusión o esta maraña. Otra de las cosas es que el Banco Estatal de Datos es algo que está establecido en la Ley General y en la Ley de Acceso desde el 2007, desde el momento en que se crean estas leyes. Y había estado ahí guardado en la ley, pero no se había materializado. Se materializa en 2019. En 2019 me consta, doy fe de ello, que se capacitó a quienes están en los diferentes organismos públicos que iban a dar información al respecto y que iban a estar subiendo estos datos. Se dio capacitación, se hizo todo un programa de trabajo, se empezó a trabajar en esto, etc. Toda la información que se recopile en el Banco Estatal de Datos tiene que ir posteriormente al Banco Nacional de Datos. ¿Okay? Pero desde junio 2021 no sabemos cómo está esta situación del Banco Estatal de Datos. Lo que sí hemos sabido
porque hemos estado al tanto de ello, es que la Secretaría Estatal de las Mujeres solicitó los primeros meses de la creación de esta secretaría, solicitó que el Banco Estatal estuviera en su cancha. La ley es muy clara y el Banco Estatal está ahí en la ley. Bueno, y dice en una de las fracciones que le corresponde al Instituto Estatal de las Mujeres. Pero bueno, entonces por convenio enviaron el Banco Estatal del Instituto a la Secretaría. Hace unos 4 meses aproximadamente volví a preguntar cómo estaba el banco y me dijeron que lo iban a regresar al instituto nuevamente. Y ahorita no sé dónde anda este banco, que pues se lo están pasando como pelota de ping-pong, y por lo tanto todavía no se puede cumplir esa medida. Es una de las medidas de la alerta de género. La cuestión está que el Banco Estatal, con toda esta información que nos va a estar dando este banco, se puede hacer o se puede generar política pública. Pero mientras esté peloteándose de un lado a otro de la cancha de tenis, pues no vamos a tener nunca la información que requerimos. Necesitamos la georreferenciación de dónde están sucediendo en su mayoría determinadas violencias, para poder tener el diagnóstico muy claro y poder responder con política pública, ¿sí? Para poder responder con prevención, porque a nosotras las defensoras lo que nos interesa es prevenir. Si ya se cometió el delito y ya hay víctimas, obviamente nos interesa la atención. Y también nos interesa, cuando ya se cometió el delito, que se persiga, se aprenda y se vincule a proceso a los responsables y se sancionen. Pero lo más importante es la prevención. No queremos que ninguna mujer, adolescente, niña o niño sea lastimado, sea golpeado, sea desaparecido, sea considerado un objeto y sea parte de la explotación a través de la trata de personas. No queremos que sean asesinados o asesinadas. Lo que queremos es la prevención. Pero para la prevención también se necesita un diagnóstico. Se necesita saber cuáles son los delitos que están atacando a nuestra población, en su mayoría, para poder dar solución a ellos. No puedes atacar un problema si no sabes cuál es el problema. Entonces, así está esta cuestión del Banco Estatal de Datos, e igual está la alerta de violencia de género. Hay que recordar que la Secretaría Estatal de las Mujeres en 18 meses ha tenido 3 personas al frente, ¿sí? 2 titulares, la primera que sale en abril, la segunda encargada de despacho que termina en junio o julio, y la más reciente que empezó el año pasado y que pues actualmente está todavía titulando esta secretaría. Y bueno, pues por ahí andamos más o menos. Esto al final va a tener pues una fuerte repercusión con respecto a la violencia de género que viven las mujeres, pero si usted nos pudiera decir cuáles son los retos que va a tener que afrontar el Estado mexicano para disminuir estos índices, además de el hecho de que primero tienen que establecer con claridad en la ley, porque al final son las reglas del juego y les permite establecer políticas públicas. El Estado mexicano. El Estado mexicano. Pues para empezar, el Estado mexicano nos acaba de dar un fuerte golpe en relación con las razones de género para el tipo penal de feminicidio. Acaba de reformar el artículo correspondiente y quitaron 3 razones de género. Una de ellas, la privación de la privación
no importa el tiempo de que esa persona haya estado incomunicada, la exposición del cuerpo en espacios públicos y el ser víctima de violencia sexual. Son 3 razones de género. Esas las quitaron del Código Penal Federal. Por fortuna, los códigos penales locales tienen otra visión. Yo espero que no la vayan a cambiar acá en Nuevo León, porque mucho nos costó esa tipificación. Hay otras entidades de la República que tienen otras razones de género, pero que están muy concatenadas con su contexto, ¿sí? Entonces, la cuestión de la militarización también es un grave problema que nos afecta en todo el país, porque se ha visto, tenemos casos que ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las mujeres de Atenco, por ejemplo, en donde son personas al servicio público quienes son los agresores, pero también está el caso de Rosendo Cantú, el caso de Inés Fernández también, que son cuestiones de violación sexual cometida por miembros del ejército. Y también tenemos el caso de las mujeres de Castaños, Coahuila, que ese sí fue un caso civil y hasta ahorita se vinculó a proceso a algunos de los perpetradores, pero no ha llegado, digamos, a los organismos internacionales. Pero es un caso paradigmático, al igual que el de Inés Fernández y el de Rosenda Cantú. Con respecto a los retos que tenemos que enfrentar como entidad federativa, además de lo que hemos mencionado, ¿cuál sería? Pues un grave reto es el problema de la seguridad. Recordemos que la seguridad de la ciudadanía está a cargo, de acuerdo con el 21 constitucional, y ahorita no me acuerdo, como ya me cambiaron la constitución, que no es nueva, es reformada nada más, porque no hubo un constituyente que hiciera una nueva constitución, entonces es nada más reformada. Pero el 21 constitucional a nivel nacional nos habla de que la Secretaría de Seguridad Pública es la que nos debe de brindar seguridad a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Entonces yo creo que uno de los retos es precisamente el de la seguridad, y que tiene mucho que ver con la prevención que estamos comentando. Los retos son multifacéticos, son múltiples y tienen mucho que ver con la cuestión cultural también. La cuestión de la Secretaría de Educación tiene que trabajar al respecto para cambiar un sistema androcéntrico, patriarcal, y ya estoy hablando como feminista, machista, en relación con estas actitudes, estos comportamientos estereotipados y estos prejuicios, y creo que la Secretaría de Educación ahí podría coadyuvar mucho para este cambio, pero también es parte de la ciudadanía. Nosotros tenemos que aprender a respetar las diferencias, tenemos que aprender a respetar a las otras y a los otros. Recordemos que Simone de Beauvoir dijo que los hombres son el eje del mundo y las mujeres somos sus satélites, ¿no? Somos las otras. Pero bueno, el respeto al derecho humano es la paz, lo dijo Benito Juárez en otras palabras, lo estoy parafraseando. Y creo que mucho tiene que ver también con la vinculación de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene a su cargo la norma oficial mexicana, la 046, que trabaja mucho el tema de la violencia, pero también de la violencia sexual. Entonces tiene mucho que ver la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura,
estoy hablando a nivel estatal. Entonces, la vinculación, la coordinación de todo esto podría ayudarnos a ver alguna luz al final del túnel. Quiero comentarte que precisamente la alerta de violencia de género es un mecanismo único en el mundo y que su base principal es la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, judicial, legislativo y ejecutivo, pero también es la vinculación con los 3 niveles de gobierno, con el municipal, estatal y el federal. Y todo esto vinculado con el sector académico, con el sector social, con las organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en general, creo que podrían apoyar o coadyuvar para hacer otro mundo posible. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Yo creo que este es uno de esos temas en los que tenemos que prestar muchísima atención. Los datos que nos brindó son impresionantes, ¿no? Uno solamente tiene esta idea de que efectivamente la violencia de género contra las mujeres ha aumentado, pero el escucharlo de alguien que tiene su experiencia, su expertise, y el saber los datos exactos creo que nos debería de llevar a reflexionar qué es lo que está pasando y cuáles son los mecanismos que está estableciendo el Estado de Nuevo León para poder enfrentar toda esta violencia de género en contra de las mujeres. No sé si quiera comentar algo más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Creo que en todo este comentario que hice me faltó los medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación que pueden divulgar otra manera más armónica de convivir. Y estamos trabajando mucho con esto de la ley Olimpia, con la ley Ingrid, hay una iniciativa de ley que presentamos junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León para que el Congreso del Estado apruebe en su momento esta ley Ingrid, ¿no? Que trata acerca de las imágenes de mujeres que en algún momento se filtran a los medios de comunicación y que posteriormente nos duelen, ¿sí? Ya dijo en algún momento Susan Sontag, ¿no? Esas imágenes son muy dolorosas. Creo que los medios de comunicación también son un ente importante en la construcción de un sistema más amigable, más armónico y más pacífico. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que sintonizaron esta entrevista. Los seguimos invitando a que sigan las actividades del Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego.